Amén. Dios les bendiga a todos. Me da mucha alegría poder estar con ustedes en esta preciosa noche. Si Dios lo permite, el próximo lunes va a estar con nosotros el pastor Paul, que es el hijo del pastor principal de la iglesia de Yewon, para la cual trabajo ahora como misionero, y va a estar de pronto dando un saludo, y si Dios permite, pues que comparta también la palabra. Amén. Ok, vamos a hoy a hablar sobre lo que es la oración del pacto y lo que viene a través de la oración. Los que se aferran a Cristo tienen la guía del Espíritu Santo. Esos son los que se aferran a Cristo. Muchos dicen, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me mostró, pero debemos tener mucho cuidado porque hoy en día hay un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios, y ese espíritu va en una corriente muy diferente. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía es hacer exactamente lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo nos guía a hablar exactamente lo que Jesús habló. No nos manda a hacer otras cosas que no hizo Jesús. Por eso es importante entender la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante entender el mensaje de Cristo en toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Cristo. Todos los mensajes de la Biblia apuntan a Cristo. Nos dan el método y nos dan el mensaje. Por eso los que se aferran a Cristo y a la enseñanza de Cristo, estos realmente tienen la guía del Espíritu Santo. Hay otros que piensan que tienen la guía del Espíritu Santo y hacen muchos milagros y muchas señales y hacen muchos movimientos, pero al final el Señor les dirá, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Por eso es importante que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero eso va a tomar lugar cuando estemos realmente llenos de Cristo, que tengamos la palabra de Cristo enraizada, grabada, y que sea parte de nuestra naturaleza. El Espíritu Santo no vino antes de que Jesús entrenara a sus discípulos. No me malinterpreten, no quiere decir que no haya venido en el Antiguo Testamento, sino estoy hablando de los discípulos. El Espíritu Santo vino después de que ellos caminaron con Cristo. El Espíritu Santo vino después de que ellos enraizaron la vida de Cristo. Entonces ahí el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Espero que me esté haciendo entender lo que trato de transmitir. Entonces, muchos piensan que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero si el Espíritu Santo realmente me está guiando, entonces las evidencias están en que voy a hacer lo que Jesús hizo. Voy a hablar lo que Jesús habló. Si hay una identidad firme, el evangelio tendrá lugar. Presten mucha atención aquí. Cuando los discípulos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, fueron llenos del Espíritu Santo, la primera predicación de Pedro, desde el versículo 22 al versículo 37, fue de Jesucristo. No habló absolutamente nada de más. Lo que Jesús le había transmitido, él lo habló. Lo que Jesús le había enseñado, eso fue lo que él enseñó. Por eso vinieron las respuestas de Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Se convirtieron como 3,000. Allí no había ningún misticismo insano. Allí no había ninguna manipulación en el ambiente. No había ni siquiera ninguna atmósfera celestial que se sintiera súper bien porque los estaban persiguiendo para matarlos. No había piano, no había música de fondo, no había nada. Solamente había Cristo, porque habían recibido la llenura del Espíritu Santo y Jesús les había hablado muy claro y les había dicho, cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, entonces se van a convertir en testigos de mí, van a hablar de mí. Todo lo que les he enseñado, lo van a enseñar y entonces van a bautizar. Por eso tienen que encontrar a esos discípulos a través de este evangelio. Y allí se convirtieron como 3,000 personas que perseveraban en la doctrina de Cristo. Cuando estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, queremos hacer lo que Cristo hizo y nos mantenemos firmes en lo que Cristo habló. Es importante aferrarnos a Cristo porque el problema espiritual en la vida de las personas no se soluciona ni con medicina, no se soluciona ni con dinero, no se soluciona ni con fama, ni con posición. Con nada de esto se soluciona. Es más, Adán y Eva
perdieron su posición, perdieron su verdadero éxito del principio, lo perdieron todo porque Satanás los engañó tratando de hacerles sentir de que él tenía una solución muy diferente. ¿Y qué les ofreció? Fama, dinero, posición, todo lo opuesto. Por eso es importante que no nos dejemos engañar de Satanás. ¿Cómo podemos identificar la mentira teniendo la verdad? ¿Cómo podemos identificar la corriente del diablo teniendo la corriente de Cristo? ¿Cómo podemos saber si lo que realmente estoy haciendo va en la misma dirección con Cristo? Pues debo conocer a Cristo en toda la Biblia para saber que estoy haciendo lo mismo que Él mandó hacer. La salvación no es ni con golpes. La salvación tampoco viene con soplos, soplando a la gente. La salvación tampoco viene tirándole la chaqueta a las personas para que las personas se caigan, ni con telarañas ungidas que han salido hoy en día, ni con la cachetada de la unción, ni poniendo las manos. Nada de eso es salvación. El único que puede salvar realmente y destruir las obras de las tinieblas se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que puede destruir. Por eso es importante de que entendamos que si la salvación que yo he obtenido no es solamente a través de Cristo, entonces no sirve. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están convencidas por los milagros, están convencidas por actos proféticos, están convencidas por muchos movimientos, están convencidas por muchas cosas, pero que no tienen nada que ver con Cristo. Si la salvación no viene de Cristo solamente, entonces no sirve. Estoy convencido, pero no convertido. Así era mi vida anterior. Yo convencía a mucha gente a través de los milagros. Yo convencía a mucha gente a través de manipulación. Yo convencía a mucha gente a través de muchas formas, pero las personas no estaban convertidas, no disfrutaban el evangelio, se sentían constantemente pecadoras, se sentían constantemente tristes por dentro, no disfrutaban a Cristo y tampoco conocían a Cristo. Me conocían a mí, me seguían a mí. Cuando salía de viaje, entonces no iban a la iglesia. Cuando llegaba de viaje, entonces llegaban todos a la iglesia. ¿Y por qué sucedía eso? Porque me seguían, era a mí. Creían, era en mí. Me tenían en el corazón, era a mí. ¿Qué tenía la iglesia que yo guiaba? Tenía humanismo. Eso es lo que tenía, humanismo. Humanismo, me esperaban a mí. Pero si predicaba otro pastor de la misma iglesia, entonces la iglesia disminuía. Y si yo estaba, la iglesia crecía. Y si yo me iba, la iglesia disminuía. Y si yo estaba, la iglesia crecía. ¿Qué es eso? Humanismo. Lo mismo que pasa aún en estas clases. Ahora se están en este momento reuniendo los verdaderos discípulos. En esta clase está la prueba y la evidencia de que no hay humanismo. ¿Por qué? Porque estamos todos aquí en un mismo espíritu, en una misma fe, con un mismo propósito. ¿Cuál es este? Hacer lo que Jesús mandó hacer. Por eso es importante que la confesión de fe sea correcta. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 6, nos habla de la verdadera fe. La verdadera fe no es cambiar los planes de Dios. La verdadera fe es ir en la misma corriente de Dios. Presten mucha atención, porque algunos usan la fe para cambiar los planes. La fe no es para cambiar los planes de Dios. La fe es para ir en la misma dirección con Dios. La fe es para aceptar el plan de Dios. La fe es para creer que lo que Dios va a hacer, que aunque no lo veo, yo tengo fe que se hará. Esa es la verdadera fe. Pero hoy todos piensan que la fe es algo con lo que yo puedo coger los planes de Dios y desviarlos y cambiarlos y reemplazarlos. Eso no es fe. Eso se llama cambiar los planes de Dios, que al fin y al cabo nunca los voy a poder cambiar. Entonces, fe es creer en Dios, aunque esté en el foso de los leones. Fe es creer en Dios, aunque esté en el horno de fuego. Allí los discípulos que se levantaron en el tiempo de Daniel no usaron la fe para que Dios los librara del horno de fuego, sino que usaron la fe para estar dentro del horno de fuego. Ellos no usaron la fe para ser librado del foso de los leones, sino que usaron la fe para estar dentro del foso de los leones. Ellos tampoco usaban la fe para no ser cautivos por Babilonia, sino que usaban la fe que tenían en Dios para estar cautivos en Babilonia y allí dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Por eso la fe no la debemos usar
en cosas incorrectas. Hay algunos que están usando la fe en este momento para adelgazar. Ah, Señor, yo tengo fe que voy a adelgazar. Yo tengo fe que mi billetera se va a llenar. Yo tengo fe que la cuenta del banco va a estar llena. Están usando la fe en cosas que realmente a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabe de qué cosas tienen necesidad? Por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Evangelio, en la salvación de las almas, en llevar a cabo lo que Jesús mandó hacer, en creer que Dios va a hacer su obra a través de mi vida. Pero si no tengo fe, entonces desagrado a Dios. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El 80% de los creyentes se desaniman constantemente. Deben aferrarse realmente a Cristo. Eso es tener fe. La fe es para aferrarme al pacto. El pueblo de Israel se aferraba al pacto y tenía victoria. Cuando no se aferraba al pacto, tenía derrota. Si nos aferramos al pacto, vamos a tener siempre la victoria. Si no nos aferramos al pacto, entonces vamos a estar siempre débiles y quizás hasta engañados por el diablo. Muchos van y vienen porque no conocen a Cristo. Es decir, no creen bien. No creen bien, esa es la palabra. No que no esté siguiendo a Cristo, no que no ame a Cristo, no que de pronto no tenga nada de Cristo. No, simplemente, como no se aferran a Cristo, entonces no creen bien. Por eso andan tristes, por eso andan siempre con los mismos problemas, con las mismas circunstancias, con las mismas situaciones. Pero Abraham no tenía absolutamente nada de eso. Abraham fue llamado el padre de la fe, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la escritura que salió sin saber para dónde iba. Él le creyó a Dios. Y él, sin saber para dónde iba, disfrutó este viaje hasta la tierra de Canaán, porque realmente amaba llegar hasta ese lugar. Por eso es importante que nosotros nos aferremos siempre al pacto del Señor Jesucristo. Si decimos creo en Dios, pero sigo con el mismo problema, quiere decir que debo disponer mi corazón para conocer a Cristo. Disponer el corazón es hacer lo que hizo Daniel en el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué hizo Daniel? No contaminarse de la comida del rey. Es decir, él propuso en su corazón solamente aferrarse a lo que Dios le daba. Él propuso en su corazón solamente aferrarse en la misma dirección con Dios. Ni siquiera tuvo legalismo de decir, es que esa comida es así, es así, es así, es así. Ni empezó a juzgar tampoco al rey. Rey, es que si yo como de eso, mejor dicho, no. Él simplemente dijo, no voy a participar de esto, solamente yo quiero aferrarme a mi rey de reyes. No a la comida de los demonios, solamente a lo que tiene que ver con mi Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Disfrutar a Cristo y aceptar que Él es el único. Es la única salvación. Eso es lo que tengo que disfrutar todos los días en el campo. Él es el único rey, verdadero rey. Él es el único verdadero sacerdote y Él es el único verdadero profeta. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Él es el único que puede salvar a la humanidad. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Una bomba atómica puede hacer mucho daño en todos los lugares. Los ejércitos hoy más potenciales tienen bombas atómicas. Tú puedes lanzar una bomba atómica y explota por todas partes. Pero esa bomba atómica no puede destruir a los demonios. Es más, ni los toca. Por eso, ni aún la bomba más grande nuclear puede tocar las obras de Satanás. Pero sí puede dañar a la gente y la puede mandar para el infierno. A los que no tienen a Cristo en su corazón. El evangelio es tan poderoso que puede destruir todo lo que no puede tocar una bomba atómica. Por eso es importante aferrarnos solamente al evangelio, porque detrás de las bombas atómicas hay un mundo de tinieblas y nosotros tenemos realmente este poder para poder salvar a todas estas personas. Por eso aférrense solamente a Cristo. Si Cristo toma lugar, vendrán las obras del Espíritu Santo. Presten atención aquí.
Si Cristo toma lugar, vendrán las obras del Espíritu Santo. Ahora, las obras del Espíritu Santo vienen cuando Cristo llega a mi vida. El Espíritu Santo de Dios entra. Es una promesa. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso en Juan 14:16 dice que el Padre enviará el Consolador y estará con nosotros para siempre. Para siempre. Cuando el Espíritu Santo toma lugar, entonces Él no va a hacer lo que Él quiera, ni tampoco va a hablar lo que Él quiera, ni tampoco nos va a enseñar otra cosa. Cuando el Espíritu Santo toma lugar, Juan capítulo 14, versículo 26, dice que Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús enseñó. Para eso vino el Espíritu Santo, para recordarnos y que enseñemos lo que Jesús enseñó. Y para enseñarnos a hacer lo que Jesús hizo. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios. Y como Él no habla por su propia cuenta, ni hace lo que quiere, dice Juan capítulo 16, versículo 13, que Él no hablará por su propia cuenta, sino que nos hablará todo lo que viene del Señor Jesucristo. Lo que ellos le digan, Él lo hará. Lo que ellos le hablen, Él lo mostrará. Leamos, por favor, estas tres escrituras. Vamos a leer. Voy a poner, Pastor Ovidio, usted va a leer Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y el pastor Alexander va a leer Juan 14, 26. Y el pastor Jaime va a leer, por favor, Juan capítulo 16, versículo 13. Así en ese mismo orden. Adelante, Pastor Ovidio. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Muy bien. Entonces, para siempre. El Espíritu Santo viene para siempre. Eso se llama Emmanuel. Dios con nosotros. Nunca nos dejará. Pastor Alexander, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo vino para recordarnos todas las cosas y para recordarnos sobre todo lo que Jesús dijo. Para eso vino. No vino para otra cosa. Ahora el pastor Jaime, por favor, quiero que por favor allí testifique con ese versículo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Si Él vino a hacer lo que quiera y hablar lo que quiera, ¿para qué vino? Amén, amén. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Entonces, el Espíritu Santo no viene para hablar ni siquiera por su propia cuenta. Por eso debemos ser guiados por Él. Por eso tenemos que aferrarnos a Cristo, porque el Espíritu Santo va realmente, nosotros vamos a ser guiados concretamente por el Espíritu Santo cuando nos aferramos solo a Cristo, a lo que Cristo hizo. La llenura del Espíritu Santo no es algo donde yo tiemblo. La llenura del Espíritu Santo no es algo donde yo empiezo a hacer algo extraño. La llenura del Espíritu Santo es cuando estoy recibiendo su palabra. Yo estoy recibiendo su palabra. ¿Cuántas personas tiemblan y no hacen lo que Jesús mandó a hacer? ¿Cuántas personas caen y no hacen lo que Jesús mandó a hacer? ¿Cuántas personas hacen muchas cosas y ni siquiera predican lo que Jesús mandó a predicar? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es ir en la misma dirección con Cristo. Para eso vino Él. Por eso, cuando estoy leyendo las Sagradas Escrituras, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando estoy orando, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando voy al culto y recibo la palabra del púlpito que Dios está dando a través del Espíritu Santo que está utilizando el pastor, estoy siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando estoy siendo lleno del Espíritu Santo, recibo la lengua de fuego, como sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Ellos recibieron la lengua de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero qué hablaban? Hablaban las maravillas del Señor. Empezaron a hablar lo que Jesucristo hablaba. Hechos capítulo 1, versículo 14. Allí
empieza un gran acontecimiento. Presten mucha atención a esto. Ellos venían de andar 3 años con Jesús. Venían de ver 3 años a Jesús. De escuchar 3 años a Jesús. En la mañana, en la tarde, en la noche. Todo el tiempo lo escuchaban. Todo el tiempo lo veían. Todo el tiempo caminaban con él. En 3 años se les grabó y se les enraizó y se les volvió parte de su naturaleza. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba y en la dirección que Jesús iba. En esos 3 años, el Señor arrancó, como dice Jeremías 1:10, destruyó, arruinó, quitó todo lo que no era, volvió a plantar para volver a edificar, porque ellos venían de un mundo de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Ellos creían era más en Elías, más en Jeremías, más en Juan y en alguno de los profetas, y por eso no lo adoraban. Pero cuando vino el Padre y habló a través de la nube, allí en la nube, en Juan, en Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6, allí estuvo el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Allí estaba Moisés y estaba Elías y ellos desaparecieron. Entonces, todo lo que ellos tenían fue arrancado. Aún sus propios deseos, el deseo del dinero. Señor, Pedro dijo, nosotros le hemos dejado todo y a nosotros ¿qué nos vas a dar? El deseo de la posición. Señor, ¿quién de nosotros será el primero? Buscaban la posición hasta en el reino de los cielos. Todo eso fue arrancado, fue eliminado. El deseo de que cayera el fuego. Allí querían que cayera el fuego sobre aquel pueblo. Y Jesús le dijo a esos 2 discípulos, ¿en qué espíritu están hablando ustedes? Que andan pidiendo fuego, el fuego de Elías. ¿Acaso es que no se dan cuenta que el fuego de Elías consumió a todas las personas que allí estaban y las mató? ¿Acabó con ellas? Ese fuego que hizo descender. Yo no he venido para condenar al mundo, dice el Señor. Yo vine para que el mundo sea salvo por mí. Yo no vine a salvar a justos, sino a los pecadores, les estaba diciendo. Esa es mi obra, que haga la voluntad del Padre que me envió. Entonces, ellos tenían que ver a Jesús todo el tiempo. Tenían que escucharlo. Porque no había otra manera de volverse testigos de Jesús. Hay muchos que están siendo testigos de muchas personas. Hay personas que están siendo testigos de una misión. No está mal estar en una misión, está bien. Hay otros que están siendo testigos de su pastor. Ah, mi pastor. Tú no sabes el poder que tiene mi pastor. Tú no sabes el mover del espíritu que tiene mi pastor. Uy, ese hombre hace descender fuego. Y hablan del pastor. Y predican del pastor. Y así es. Ah, tú no te imaginas la ropa que nosotros usamos en la iglesia. Oh, es que ya usamos una ropa tremenda. ¿Sí? Y todos nos vestimos así. Todos nos vestimos así. Y eso es lo que predican. Otros usan el púlpito, es para predicar sobre otras iglesias. Esa iglesia es del diablo. Esa iglesia es del diablo. Esa también es del diablo. La de nosotros es la correcta. Pero no predican a Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús los hizo caminar con él? Jesús pudo haber llegado en la última semana cuando ya iba a ser crucificado y hubiera preparado todo listo. Bueno, una semana, preparo plan, llego así, y que me crucifiquen a los 8 días. Pero no tuvo que ser así. ¿Por qué? Porque él tenía que llamar a sus discípulos para que anduviesen con él, para luego enviarlos a predicar. Pero ellos no podían ir a predicar cualquier cosa. Porque cualquier cosa no salva a la gente. Usted puede hacer llorar a una persona y eso no lo salva. Usted puede hacer sentir a una persona emociones, eso tampoco lo salva. Es más, usted puede ver a una persona cambiada y eso no es una seguridad de que se salvó. Hay muchos que están cambiando hoy por ir al psicólogo. Hay muchos que están cambiando hoy porque tienen una enfermedad y están en una camilla y dice, ya no puedo seguir así tomando, ya no puedo seguir fumando. Y salen del hospital y dejan de tomar y de fumar. Entonces, no podemos ser engañados. Tenemos que aferrarnos a Cristo y aferrarnos al Evangelio. La llenura del Espíritu Santo solamente fue con un solo propósito. Le voy a pedir, por favor, al pastor Jonis que lea Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor.
¿Para qué vino? Prenda el micrófono, por favor. ¿Para qué vino el Espíritu Santo de Dios? Ahí está, léamelo. Sí, Señor, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. ¿Con quién estaba Jesús allí en el monte del Olivar? Allí, en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 4, antes de decirle recibiréis poder, estuvo solo con discípulos. Diga conmigo, solo discípulos. Solo discípulos. Ahora diga conmigo, solo discípulos que tenían grabado el mensaje, enraizado el mensaje y era parte de su naturaleza, porque habían caminado con él. Allí estaba inclusive Lucas. Leamos el versículo 1. Pastor Jonis, por favor, el versículo 1 al 3. Miren lo lindo que es esto. Un médico tenía tan grabado y tan enraizado el mensaje que nos dejó la evidencia, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, del libro de los Hechos, porque todos los libros, el libro de los Hechos los estuvo escribiendo. ¿Qué dice? Pastor Lucas, capítulo ¿qué? Hechos capítulo 1, versículo 1. El libro de los Hechos lo escribió Lucas. Sigue, por favor. Sí, señor. Claro. Dice, y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí estaba la respuesta. ¿Qué estaba escribiendo Lucas? Lo que Jesús empezó a hacer Enseñar. y lo que Jesús empezó a enseñar. Eso es lo que nosotros debemos grabar y enraizar en nuestra vida espiritual como ministros de Dios. Debemos hablar solamente lo que Jesús hizo y solamente lo que Jesús enseñó. Así empieza la historia del libro de los Hechos. Cuando nosotros empezamos a vivir la historia del libro de los Hechos, lo único que tenemos que hacer, alguien está, disculpen, alguien está interfiriendo con una pantalla, está transmitiendo unas fotos. ¿Quién es? Perdón. Jessica Contreras, por favor, salte un momento de la reunión para que la pantalla se apague. Gracias. Entonces, ¿cómo empieza el libro de los Hechos? Hablando de lo que Jesús hizo y hablando de lo que Jesús enseñó. Así es el libro de los Hechos. Eso es Emmanuel. ¿Para qué vino el Espíritu Santo de Dios? Para darnos poder, para que hablemos de lo que Jesús hizo y enseñemos de lo que Jesús habló. Pero para que viniera este poder, ellos necesitaban la sanidad espiritual. Por eso encontraron la respuesta de lo más importante antes de empezar todas las cosas. Hechos capítulo 1, versículo 14. Pastor Ovidio, por favor. Hechos 1:14. Prende el micrófono. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero el evangelio iba a tomar lugar ¿en qué personas? En solo discípulos. Escuchen aquí. Los que estaban reunidos en Hechos capítulo 1, versículo 14, eran solo discípulos que habían estado con Jesús, que habían caminado con Jesús, que habían dormido con Jesús, que habían visto a Jesús. Eran testigos. Uno no puede ser testigo si uno no ha visto a Jesús, si no ha escuchado a Jesús, si no ha caminado con Jesús. Uno es testigo de la persona con la que ha caminado. Uno se parece a la persona con la que ha caminado. Uno habla como la persona con la que ha caminado. Y si usted ha caminado con alguien, pues se parece a esa persona. Si usted ha vivido con alguien, se parece a esa persona. Si usted ha tenido un pastor, por ejemplo, si uno ha tenido un pastor que no se parece a Jesús, pues uno se parece a ese pastor. Pero si ese pastor se parece a Jesús, uno también se parece a Jesús, y los que están en la iglesia congregándose también se parecen a Jesús. Pero si el pastor que me está guiando no se parece a Jesús, yo tampoco me parezco a Jesús, y los de la iglesia tampoco se parecen a Jesús. Si el pastor que me está predicando hace lo que Jesús hacía, entonces yo hago lo que Jesús hacía, y los que están en la iglesia hacen lo que Jesús hacía. Simplemente hablando, debemos vestirnos de la imagen de Cristo. La llenura del Espíritu Santo viene a través del entrenamiento de los discípulos y a través de la oración. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros.
Pero la vestimenta de poder, para que podamos convertirnos en testigos, es a través del entrenamiento de los discípulos. Por eso estuvieron 40 días escuchando a Jesucristo, más 3 años caminando con Cristo. Por eso Pedro, en Hechos capítulo 4, no podía dejar de hablar lo que había visto y lo que había oído. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que hablamos. Si en 5 años o 10 años o 20 años de ministerio hemos visto y hemos oído una cantidad de cosas, pues una cantidad de cosas predicamos. Pero si en estos 20 años que llevamos de ministerio hemos visto y hemos oído a Cristo, caminado con Cristo, vivido con Cristo, pues entonces eso es lo que hablamos, eso es lo que hacemos, porque eso es lo que hemos visto y eso es lo que hemos oído. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, viene la confianza. Apunten ahí, viene la confianza. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 17, cuando el Espíritu Santo vino, le dio lengua de fuego y ellos tuvieron confianza. ¿Quiénes tienen confianza? Presten atención a esto. Esto es importante. ¿Quiénes tienen confianza? Los que saben el mensaje. ¿Quiénes tienen confianza? Los que saben realmente qué es lo que tienen que predicar. Esos tienen confianza. Porque hay personas que tienen el Espíritu Santo de Dios y ya se han salvado, pero no hablan de Cristo, porque no tienen confianza. Dicen, ¿yo qué digo? ¿Yo qué hago? Y así es la postura de muchas iglesias a nivel mundial. No tienen confianza, no saben lo que van a decir ni lo que van a hablar. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo y me ha aferrado solamente a Cristo, entonces viene la confianza para poder testificar. Por eso la lengua de fuego tomó lugar y ellos empezaron a hablar de la vida de Jesucristo. Allí, desde el versículo 22 al versículo 36, Pedro, abriendo su boca, después de haberse dado el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 37, que vendrían las señales, Pedro abrió su boca y solo hablaba de Cristo. Solo predicaba de Cristo. Hagamos un ejercicio todos ahí con sus Biblias. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 22. Para que ustedes se den cuenta que cuando uno se aferra a Cristo, entonces las señales toman lugar y la guía del Espíritu Santo viene con poder hacia nuestra vida. Dice, desde el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno empieza su primera predicación. ¿De quién empieza hablando? De Jesús. No se pone a hablar de él, se pone a hablar solamente de Jesús. Presten mucha atención. Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿De quién estaba hablando Pedro? De solo el Señor Jesucristo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estaba hablando de cómo el Señor Jesucristo fue levantado entre los muertos. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Estaba hablando de Cristo. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Solo hablaba del Señor Jesucristo. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Solo hablaba del Señor Jesucristo, testificaba del Señor Jesucristo, daba testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era lo único que había en su corazón. 3 años andando con Cristo, escuchando a Cristo, viendo a Cristo, pues ¿qué iba a salir de su boca? Solo Cristo y solo evangelio. Por eso es importante meditar en qué es lo que tenemos grabado en nuestro corazón durante todos estos años, qué es lo que hemos hecho. Y no significa que lo que hayamos hecho esté mal, no. De alguna manera todo lo que hemos hecho nos trajo hasta acá también. Nos permitió encontrarnos. Porque Dios vio el deseo de nuestro corazón de querer servirle con todo el amor y con todo el cariño. Y nos ha permitido encontrarnos con maestros para la evangelización mundial, para que hagamos el movimiento de la evangelización mundial en las 237 naciones de la tierra, porque si se predica el evangelio, entonces vendrá el fin. Pero si no se predica el evangelio, ¿cuándo va a venir el fin? Si usted no quiere que el fin venga, entonces no predique el evangelio.
Si quiere que el fin venga, predique el evangelio. Porque Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero muchos dicen, ven un terremoto y dicen, ya viene el fin. Ven alguna catástrofe y dicen, ya viene el fin. Ya viene el fin, ya viene el fin. La pregunta es, si decimos que ya viene el fin, ¿estamos predicando el evangelio? ¿Estamos realmente yendo en la misma dirección con Cristo para decir, no, realmente es el fin porque estamos predicando el evangelio? Ahora multiplique los que están aquí en estas cámaras por las personas a nivel mundial, millones de hombres y mujeres de Dios que están concentrados en tantas cosas y en tantos movimientos, pero no están predicando el evangelio. Están concentrados de muchas actividades. Están concentrados en la unción. En el así te dice el Señor. ¿Cómo es posible que de todo lo que dicen así te dice el Señor, así te dice el Señor, así te dice el Señor, no haya alguien que se levante y diga así te dice el Señor, ve allá afuera a las calles a salvar las almas? Por eso es importante que el evangelio tome lugar en nuestra vida. En todos los años que llevo de ministerio, a mí nunca me dijo alguien, por ejemplo, que decía, así te dice el Señor, empieza a llevar el evangelio a las calles. Jamás me hablaron de eso. Siempre me hablaron, que usted va a hacer esto a las naciones, que usted va a, que el manto, que esto. Nunca me hablaban del evangelio. Y ahora que me aferré al evangelio y me estoy direccionando solamente con Cristo y ahora sé que Cristo me salvó, no quiero aferrarme absolutamente a nada más. No quiero nada más, porque en Él estoy completo. Porque la vestimenta del poder, cuando el Espíritu Santo de Dios está en uno, ahí está el manto, ahí está la unción, ahí están los ministerios, ahí están los dones. Ya ni siquiera ando buscando dones, porque en Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. Pero hoy las personas están entretenidas en ¿qué don tengo? ¿Qué don tengo? ¿Qué don tengo? Y pasan años buscando el don, buscando el don, buscando el don. Y pasan años buscando a alguien que le diga, tú tienes este ministerio, tú tienes este ministerio. Y al fin llegan y encuentran el ministerio que tanto estaban buscando y el don que tanto anhelaban y tampoco hacen el evangelio. Por eso es importante que el evangelio se enraíce. Hasta tal punto que lo único que yo haga en esta tierra es evangelizar. Que me vuelva una máquina de evangelismo, que lo único que tenga como meta sea salvar a las almas perdidas. Pedro predicaba a Cristo. Todos predicaban a Cristo. Hechos capítulo 8. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, nos convertimos en máquina de evangelismo. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Por qué predicaba a Cristo? Porque no tenían una cosa, no tenían algo más, solo tenían Cristo. Cristo. Ellos sabían que Cristo era la única solución a la vida de las personas. Ellos sabían que la única solución era Cristo contra el poder de las obras del diablo, contra el pecado. Y la única solución era Cristo para que los seres humanos volvieran otra vez a encontrarse con Dios. Por eso Pablo, el entrenamiento que recibió no fue cualquier entrenamiento. El entrenamiento que recibió fue del mismo Cristo. Y la palabra que Ananías le transmitió fue de solo Jesucristo. La instrucción de Cristo, lo que Ananías recibió de Cristo, eso fue lo que Pablo Eso fue lo que Ananías le entregó a Pablo. Es decir, de que Pablo encontró la misión que tenía que hacer solamente a través de las palabras de Cristo, no las palabras de Ananías. Si escuchan las palabras de Cristo constantemente, la misión tomará lugar en sus corazones. Pueden estar escuchando este mensaje ahora mismo y quizás no haber tomado la misión, el lugar en sus corazones. Pero llega un momento en que de tanto escuchar el mensaje lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba, que esas palabras son vivas y eficaces y empiezan a mover mi vida espiritual de una manera que empiezo a moverme naturalmente en lo que Jesús hablaba, en lo que Jesús hacía y a predicar lo que Jesús hablaba. Esto es importante. Por eso
Hechos capítulo 9, versículo 20. Allí está la respuesta absoluta. Pablo predicaba a Cristo, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Y qué hacía en el 22? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Predicaban el evangelio y predicaban a Cristo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque oraban. La oración de ellos no era, Señor, llena mi billetera. Señor, que aparezcan 10 millones de pesos en la cuenta bancaria. No, ellos no oraban así. Ellos no oraban así. Y ellos no enseñaban a la iglesia a orar así. Cuando ellos fueron entrenados en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, ellos estaban tan llenos del deseo de Cristo que lo veían ahí con él. Y él les hablaba y les decía, ustedes se van a convertir en mis testigos. Tienen que hablar de lo que yo les enseñé. Por eso les dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Les dijo, vayan por todas las naciones, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Entonces, es enseñarles. El verdadero discípulo enseña lo que Jesús mandó. Los pastores, nosotros debemos enseñar lo que Jesús enseñó. Los pastores no debemos enviar a las ovejas y a las personas a hacer una cantidad de cosas. Debemos enviarlos es hacer lo que Jesús mandó hacer. Eso es lo que debemos hacer. Allí vamos a encontrar todo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la confianza, entonces también viene la habilidad. Por eso en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, allí Pedro, yendo constantemente al templo, cuando uno va constantemente al templo y no deja de congregarse, entonces viene la habilidad también, viene la respuesta. ¿Qué encontró Pedro? Y había un cojo allí que desde su niñez estaba cojo. Y todos los días lo veía, porque siempre iban al templo a la hora novena, la de la oración. Y allí estaba aquel cojo, y siempre lo veían, hasta que llegó un momento donde Pedro llegó a la cumbre de la sanidad. Y la cumbre de la sanidad es cuando empiezas a ver lo que Dios ve. Cuando empiezas a toparte con el plan de Dios claramente. Y vio al cojo y Pedro dijo, ¿este hombre realmente no necesita plata? ¿Este hombre realmente no necesita oro? El problema de este hombre no es tampoco la enfermedad. El problema de este hombre son los 3 problemas fundamentales. Está separado de Dios. Está lleno de pecado. Tiene el pecado original. Y el diablo lo tiene atado. Y yo tengo el evangelio. Por eso le digo, de lo que yo tengo te doy. De lo que tenemos, damos. De lo que tenemos, hablamos. Por eso le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué hizo? Se levantó. Y ese cojo era parte del sistema. Y como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, podía ver todo lo que Dios estaba haciendo. Cuando se levantó el cojo, pues todas las personas se impactaron y fue el momento perfecto para predicar el evangelio y se convirtieron 5,000. Los metieron presos, pero no importaba. Se salvaron 5,000 personas. Se sentían gozosos. Se sentían alegres de ser dignos de padecer por el Señor Jesucristo. No padecían por ellos mismos, padecían por el Señor Jesucristo y eso traía felicidad. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, viene la respuesta de los dones. Por eso la gente no tiene que estar mirando a ver cuál es mi don, cuál es mi don. Solamente hace el evangelio y vendrá la respuesta del don. Si empiezas a predicar el evangelio, si empiezas a ir a donde están los enfermos, donde están los endemoniados, solo con el evangelio, predicando solo a Cristo, vas a empezar a tener todas las respuestas del Espíritu Santo de Dios en tu vida. La gloria de Dios será vista sobre ti, porque te vas a levantar y vas a resplandecer donde la tierra está cubierta de tinieblas. La gloria no es algo que tú pagues para tenerla. La gloria no es algo que alguien diga, vengan a este lugar porque este fin de semana va a caer la gloria. Lo invitamos a esta campaña evangelística porque van a ver la gloria de Dios. Llega la gente y dice, pero no hemos visto nada. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es, levántate y resplandece. La gloria de Dios es, haz lo que Jesús, mi hijo, te mandó a hacer y lo que te enseñó. Y entonces la gente me verá sobre ti.
Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Faraón vio la gloria de Dios en José. Por eso Faraón dijo, ¿dónde voy a hallar a otro hombre como este, en el cual esté el Espíritu de Dios? No hallaré a nadie más como José, dijo. Aún Potifar, que vio en José la gloria de Dios, vio que Dios estaba con José. Entonces, cuando hablamos de que la gloria de Dios viene sobre nuestra vida, es que hemos nacido de nuevo, nos hemos levantado como luz en medio de las tinieblas, y si empezamos a hacer lo que Jesús hacía, pues dice el Señor Jesucristo en Juan 14, que nosotros vamos a hacer inclusive mayores cosas que las que Él hizo. Es decir, Dios con nosotros. Van a ver a Dios en nuestra vida. Van a ver a Dios cómo sana a través de nuestra vida a los enfermos, cómo se expulsan los demonios, cómo se quebranta el poder de la oscuridad. Donde iba José, se quebrantaba el poder de la oscuridad. Llegó a la casa de Potifar, se quebrantó el poder de la oscuridad. Llegó a la casa de Faraón, se quebrantó el poder de la oscuridad. Necesitamos llegar a nuestros barrios y quebrantar el poder de la oscuridad. Necesitamos llegar a nuestra ciudad y quebrantar el poder de la oscuridad. ¿Pero cómo se hace? Con el evangelio. Solo con el evangelio. No es estar metidos allí en la iglesia todos los fines de semana y los domingos y los miércoles, y no salimos de allí, nos llenamos y nos llenamos. No, es crear el sistema dentro de la iglesia, el sistema para el evangelismo, el equipo de las personas que realmente se levantarán como discípulos y estarán consagrados para vida o para muerte. Pastor, pero es que en mi iglesia solamente uno quiere salir conmigo. Solo uno que salga contigo es suficiente para salvar a toda una nación completa. Solo uno. No necesitas cantidad. Jesús no necesitó las 20,000 personas. Solo 12. Él no se concentró en las 20,000 personas que lo seguían. Solo en los 12. Solo en los 12. Por eso no se impresionen por las multitudes. Solo con los discípulos. La llenura del Espíritu Santo me da poder para testificar de Jesús. Solo de Jesús. Por eso Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. La llenura del Espíritu Santo me lleva solamente a testificar de Jesús. La llenura del Espíritu Santo arranca y quita todo miedo. Me lleva al diseño original, donde no había miedo. ¿Cuándo vino el miedo? Cuando el hombre cayó. Por eso Dios los estaba allí mirando y les decía, ¿por qué se esconden? Y ellos dijeron, porque tengo miedo. El miedo vino por la caída espiritual, porque fueron separados de la presencia de Dios. Pero ahora que Cristo está con nosotros y que nos aferramos al pacto de Cristo y que tenemos la llenura del Espíritu Santo y el poder, el miedo desaparece. Tiene que irse. Tiene que irse. No tenemos miedo ni a la tribulación, no teníamos miedo a nada de estas cosas. Pastor Ovidio, vas a leer Mateo 24:9. Pastor Juan va a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 3 al 4, por favor. Pastor Jonis va a leer Mateo capítulo 4, versículo 17. El pastor, a ver quién más está por aquí. La hermana Edna va a leer Hechos capítulo 14, versículo 22. Adelante, Pastor Ovidio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Si sabemos la palabra y estamos aferrados, entonces esto no nos va a impactar. Ya lo sabemos. Siguiente. Tesalonicenses 3:3, ¿o no? Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 al 4. Amén. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os prediciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El que no sabe lo que va a pasar y de repente pasa, tiene miedo. Pero el que ya sabe y se aferra a la palabra de Cristo y está lleno del Espíritu Santo,
aunque venga lo que venga, el Señor nos dará la fuerza y el Espíritu Santo nos dará la estabilidad para ser como Esteban cuando estaba siendo apedreado. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban vivió ese momento donde estaba Isaías disfrutando el evangelio y dijo que él llevó nuestros dolores. Él estaba siendo apedreado, pero ¿qué estaba recibiendo allí Esteban? Esteban estaba recibiendo las piedras o la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Por eso él tenía sus ojos puestos en el cielo. Y en ese momento Dios le dio la capacidad que se concentrara solamente en lo que se tenía que concentrar, y las piedras lo golpeaban, y las piedras lo golpeaban, y las piedras lo golpeaban, pero la vida espiritual de Esteban era tan poderosa que en medio de las piedras podía decir: Padre, perdónalos y no les tomes en cuenta este pecado. Estaba disfrutando del evangelio. Por eso Él nos protege. Por eso Él nos guarda. Por eso nosotros como discípulos con la llenura del Espíritu Santo, vamos donde nadie quiere ir. Hacemos lo que nadie quiere hacer. Y hablamos lo que nadie quiere hablar. Esos son los verdaderos discípulos de Cristo que se deben levantar para este tiempo y para esta época. Que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda fortalecerse cuando le están diciendo: vas a tener tribulaciones? Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso. El Espíritu Santo puede hacer que una persona se regocije de saber que va a padecer tribulaciones por causa de Jesucristo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo le dicen: vas a pasar por muchas tribulaciones, y te dice: no, entonces anda solo, yo no ando contigo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo y que tiene la corriente del evangelio y que está aferrado al pacto de Jesucristo, cuando le hablan de todas estas cosas, se sienten dignos de padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Así como Pedro, que cumplió lo que tenía que cumplir en su vida espiritual y en su ministerio, y fue crucificado boca abajo. Pero dijo al guardia que lo iba a crucificar: yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, a mí pónganme boca abajo. Es como el apóstol Pablo, que deseaba salir a las calles otra vez a evangelizar y llevar allí personalmente el evangelio, pero como no pudo, pues estaba regocijado, y por eso decía: regocijados en el Señor. O sea, otra vez os digo, regocijados. Él estaba gozoso teniendo el evangelio, estando encerrado. ¿Por qué? Porque ellos no vivían según la plataforma o las circunstancias de su vida. Ellos eran felices porque Cristo estaba en ellos, porque Cristo vivía en ellos. Por eso eran felices. Así tiene que ser nuestra vida espiritual, y así tiene que tomar lugar la vida espiritual en nuestra vida, en todos los que estamos aquí. No debemos tener envidias por las cosas materiales. No buscamos las cosas materiales. No tienes que sentir envidias porque este tiene una mejor iglesia, este no tiene una mejor iglesia, porque este tiene... Nada de eso buscamos nosotros. Hay que arrancar todo eso. Hay que destruir todas esas cosas. Nosotros no buscamos absolutamente nada de eso. Las respuestas vendrán. Por eso no envidies absolutamente nada. Agradece a Dios por todo. Dale gracias a Dios por tus vecinos, por todas las personas. No sientas envidia por nada. Si predicas el evangelio, la economía vendrá. Hechos capítulo 4, versículo 33 al 37. Por favor, alguien que lo lea, para que ustedes se den cuenta. No necesitan envidiar absolutamente a nadie. El evangelio lo tiene todo. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, del versículo 33 al 37. Yo lo leo. Léelo, por favor. ¿Del 4 al cuánto? Hechos capítulo 4, versículo 33 al 37. 33. ¿Ya? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Sigo leyendo? Sigue leyendo hasta el 37. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Sigue Entonces adelante. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando tenemos el ¿Continúa? evangelio, Ah. cuando tenemos el evangelio, lo tenemos todo. Y quiero contarles algo que sucedió en mi vida. Lo he contado anteriormente. Yo no tenía el evangelio, tenía muchas prédicas, muchos mensajes hermosos. Me invitaban a muchos lugares por todas las cosas, por todo el movimiento que yo cargaba. Sí, muchos milagros. Un día en Santa Rosa Sur de Bolívar, en una sola noche, 42 milagros, huesos enderezados y de todo. Y esto no quiere decir que dejemos de movernos en los milagros que el Señor Jesucristo hace. Todo lo contrario. Con el evangelio toma mucho más lugar los milagros. Con el evangelio toma mucho más lugar las liberaciones. Pero hacer lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, yo me movía en muchas cosas. Y era un pastor que iba en muchas corrientes. Era un pastor que tenía muchos discipulados en la iglesia. Entonces tenía como 5 o 6 cartillas de discipulado. Y cuando escuchaba algo más, decía, ay, este sí me gusta, yo creo que este sí es. Y pues todos los discipulados como que cada año cambiábamos de cartilla y cambiábamos de cartilla y cambiábamos de cartilla. Y cuando usted hace muchos discipulados diferentes, ¿por qué es? Simplemente porque no tiene el verdadero discipulado. Entonces, así mismo era mi vida espiritual. Mi economía estaba muy mal. La economía yo no la disfrutaba. Yo tenía una economía muy mala, porque no tenía el evangelio realmente, porque no estaba direccionado con el evangelio. Pero cuando empecé a direccionarme con el evangelio años atrás y empecé a recibir los entrenamientos de discípulos y me aferré solo al pacto y hablar de la resurrección de Jesucristo, empecé a entender lo que representa abundante gracia era sobre Andrés y Daniela y sobre el ministerio de aliento de vida. Y no había entre ellos ningún necesitado. Y hoy puedo ver en la iglesia que ya no hay necesitados, porque estamos aferrados al evangelio. Y aparte de eso, orábamos constantemente por un lote para la iglesia de Biotá. Constantemente. Señor, danos un lotecito. Señor, por favor, un lote. Señor, por favor, un lote. Y un día me dijo un pastor, me dijo, Cristo es el que edifica la iglesia. Porque él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces entendí que Él es el que edifica todo. Y entendí que lo único que yo tengo que hacer es hacer lo que Él me mandó a hacer y Él se encarga del resto. Ahora ya está el lote de la iglesia en Biotá. Hay 400 metros cuadrados para poder construir un buen templo. Para poder hacer inclusive las convocatorias a nivel nacional y a nivel internacional en un lote de 400 metros cuadrados, ¿será que sí cabemos algunos? Claro, los que saben de construcción saben que 400 metros cuadrados son 400 metros cuadrados. Ahora, Él enviará todo el dinero para la edificación, porque Él edificará su iglesia. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Predicando el evangelio. Pastores, pastoras. La vida financiera del reino toma lugar cuando empezamos a movernos en lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Ahí toma lugar. Si ustedes empiezan a formar el sistema de evangelismo en el campo y empiezan a identificar los enfermos y empiezan a identificar los endemoniados y empiezan a identificar las familias que están mal y empiezan a identificar todo lo que está sucediendo en el campo, hasta los brujos, y empiezan a hacer el movimiento del evangelismo, entonces el Señor va a empezar a añadir a la iglesia a todos los que tienen que ser salvos, a todos los que tienen que ser salvos, a todos los que tienen que ser salvos. Dios quiere enviar a las personas que tienen que ser salvas a una iglesia donde se hable del Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia habla del Señor Jesucristo, ni siquiera tengo que esforzarme, porque Dios mismo empieza también a enviar las personas a ese lugar. Pero si no hablo de Jesucristo, me toca esforzarme todo el tiempo para las finanzas, me toca esforzarme para esto, para reunir, para que no se vayan. No, si usted predica el evangelio lo hace todo. Cristo lo hace todo. Vendrán las ovejas, porque las ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí. Si tienes la voz del buen pastor desde el púlpito y recuperas la voz del buen pastor a través de la llenura del Espíritu Santo y los entrenamientos, las ovejas empezarán a llegar.
Y ya ni siquiera tendrás que hacer tantas cosas para que la gente se quede. Solamente predicas a Cristo, enseñas a Cristo. El Padre estará complacido y el Espíritu Santo estará en tu boca para enseñarte y recordarte todo lo que Jesús ha hablado. Así tenemos que ser. No tener envidia. La economía ya está resuelta en el Evangelio. Van a haber personas a las cuales les vas a predicar el Evangelio que Dios tiene preparadas, que tienen una abundante economía. Pero ni siquiera tengo que buscar esas cosas. Esas mismas personas vendrán cuando tú prediques el Evangelio en todo lugar, allí en tu barrio, en tu barrio, en tu barrio. Va a aparecer a alguien que Dios va a decir, bueno, de todas esas 10 bodegas que tienes, deja una para la iglesia. Claro, pues me iba a morir. Cojan esa bodega. Ahí está la iglesia. Ahí está el lote. Ahí está el transporte para la iglesia. Ahí está todo. Por eso no luchen por buscar la economía. No luchen por buscar la economía. Hagan el Evangelio. Prediquen el Evangelio y la economía tomará lugar. Se levantarán los evangelistas empresarios dentro de la iglesia a los cuales usted mandará un mensaje, así sea por WhatsApp, que tienen el Evangelio y les dicen, mira, necesitamos hacer esto por el Evangelio. Y los mismos empresarios evangelistas dentro de la iglesia dirán, listo, yo ayudo con esto, yo ayudo con esto, yo ayudo con esto, porque tienen el mensaje también grabado y enraizado. Siguiente punto. Debo saber que estoy en una misión. Van a leer Hechos capítulo 6 hasta el capítulo 8. Van a encontrar allí la misión concreta. ¿Y esta misión para qué es? Para cambiar el mundo. Van a leer también Hechos capítulo 9 y el capítulo 10 y allí se van a dar cuenta que las misiones se levantaron fue para cambiar el mundo entero. Y si tenemos la misión, entonces las puertas se abrirán. Así debe ser. Concluyo con esto. Mucha atención todos, por favor. Vamos a concluir. En Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 10, hay una historia y allí hay una misión. ¿Cuál era esa misión? Ir a ser discípulos. Por eso Jesús, que tenía grabado el mensaje del Padre y siendo el mayor discípulo de todos, el Señor Jesucristo, tenía la misión de ir a salvar el Gadareno, porque solo Él lo podía salvar. No había nadie más. Solo Él lo podía salvar. Llevó a sus discípulos para que fueran con Él. ¿Y para qué? Para que sus discípulos se dieran cuenta que lo que nadie podía hacer, Él sí lo podía hacer. Sus discípulos lo estaban mirando. Sus discípulos ya sabían que este endemoniado tenía atormentado al pueblo completo, que lo amarraban con cadenas y la reventaba. Pero Él tenía que llevar a sus discípulos allá para que ellos vieran que en Él está toda la potestad del cielo y de la tierra y que en Él está toda la solución de los seres humanos. Por eso cuando llegó allí, lo que hizo fue darle solución a la vida de aquel endemoniado. No se puso a hacer otras cosas más. El endemoniado se encontró con Jesús y recibió las respuestas de toda su vida. Si llevamos a Jesús y su evangelio al púlpito, a las casas, a las calles, las personas van a ser transformadas. Si llevamos otras cosas, vamos a perder el tiempo. Porque lo que Jesús dio es perfecto. Lo que Jesús mandó no necesita ni arandelas ni decoraciones. Solo necesita ser entregado de la manera que Él lo hizo. Solo necesita ser enseñado de la manera que Él lo enseñó. Y Él se encarga de hacer el resto. Él se encarga de hacer todo lo que nosotros hagamos concerniente a lo que Él nos enseñó. Donde vivimos también hay endemoniados. Deben ir con Jesús allá a ese lugar para que esos demonios salgan de esa persona. Hay que ir a dar culto en esas casas donde están los enfermos. Hay que ir a dar culto en esas casas donde están los endemoniados. Hay que ir a dar culto en esas casas donde les inviten, vayan. Vayan.
Si alguien le dice, pastor, ¿usted puede venir a visitarnos? Vayan, vayan, aprovechen. Es Dios quien los está enviando. Si tienen un negocio de 50,000, 100,000 pesos y los invitan a una casa, suelten el negocio de 50,000, 100,000 pesos y vayan a esa casa. Vayan. Si no tienen el evangelio, la iglesia desaparece. Si no tienen el evangelio, de nada sirve que tengan un templo. Vayan. Id y haced discípulos. Cada país tiene un ejército muy grande. Así empecé y tiene bombas atómicas. Pero nosotros con el evangelio somos más poderosos que una bomba atómica. Porque la bomba atómica no toca el mundo espiritual, que mueve las bombas atómicas. Nosotros, que no tenemos bombas atómicas, podemos quebrantar el poder de Satanás a través del evangelio. Tú no quebrantas el poder de Satanás reprendiéndolo. Ni aun el ángel se atrevió a reprendir ni a proferir juicio contra el diablo. Pongan atención a esto porque con eso termino. El poder de las tinieblas en los pueblos, en los campos, en las ciudades, en las casas, se quebranta es con el evangelio. Así se quebranta. ¿Cómo se quebranta el poder de Satanás en un gobierno? Solo con el evangelio. No es saliendo a dar marchas. ¿De qué nos sirve salir 2,000, 3,000, 4,000 personas a dar marchas si igual salimos es a dar vueltas? Salimos es a cargar el arca en carruaje. Voy a volver a repetir esa palabra. Salimos es a cargar el arca en carruaje. Con trompetas, con tambores, con gritos de júbilo. Pero ¿quién se está salvando? ¿Quién se está salvando? Las personas se salvan es con el evangelio. Les predicas el evangelio y entonces empezamos a encontrar al pueblo de Dios. Por eso Jesús se la pasaba en los templos, en las casas, en las calles. Pero él hablaba un mensaje concreto. Los discípulos se la pasaban en los templos, en las casas, en las calles. Ellos hablaban un mensaje concreto. Y nosotros debemos estar en los templos, en las casas y en las calles. Pero todo es para predicar a Cristo y para predicar su evangelio. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.